Nos hizo salir delante de él y nos reunimos con Minnie, que aguardaba cerca del fuego casi apagado. Cuando él se aproximó, ella alzó la vista y fue a abrazarlo. «Yusef Pavlovich», dijo en ruso, la misma lengua que había utilizado con nosotros y que hablaba con fluidez. «Me persiguen. Dispongo de poco tiempo. Debemos huir. Todos. ¿Tienes algún barco en Yalta o Sebastopol que podamos utilizar ahora, esta misma noche?» «No estamos preparados», repuso él con las manos sobre los hombros de Minnie. «No puedo permitir que mi familia viaje por el mar con un tiempo como este. Deberías haberme avisado. No puedes pedirme esto tan intempestivamente, en medio de la noche». «Te digo que debemos irnos», exclamó ella. Lo tomó del brazo y nos apartó. «Desde hace 15 años sabías que llegaría este día. ¿Cómo puedes decir que no estabas avisado? He viajado desde Leningrado». «Entonces, ¿lo has encontrado?», preguntó nuestro padre con una nota de emoción en la voz. «No había ni rastros del tablero, pero he conseguido estas por otros medios». Apartando su capa fue hacia la mesa, donde depositó 3 resplandecientes trebejos de ajedrez de oro y plata. «Estaban ocultas en diversos lugares de Rusia», añadió. Nuestro padre miraba fijamente las piezas mientras nosotros nos acercábamos a tocarlas con cautela. Un peón de oro y un elefante de plata, cubiertos de brillantes gemas y un caballo con filigrana de plata, levantados sobre las patas traseras y con los hollares dilatados. «Ahora debes ir al puerto y conseguir un barco», susurró Minnie. «Yo te seguiré con mis niños en cuanto se hayan vestido y tomado sus cosas. Apresúrate, por el amor de Dios, y llévate esto contigo», agregó señalando las piezas. «Son mis hijos y mi esposa», repuso. «Soy responsable de su seguridad». Minnie, que se había acercado a nosotros, se volvió hacia él. Sus ojos destellaban con más intensidad que las piezas. «Si estos trebejos caen en otras manos, no podrás proteger a nadie», sisió. Nuestro padre la miró a los ojos y al fin pareció decidirse. Asintió lentamente. «Tengo una goleta de pesca en Sebastopol», explicó. «Slava sabrá encontrarla. Estaré listo para hacerme a la mar en 2 horas. Estén ahí y que Dios nos ayude en nuestra misión». Minnie le apretó el brazo y corrió escaleras arriba. Entonces nuestra recién encontrada abuela nos ordenó que nos vistiéramos. Nuestros padres habían bajado y papá abrazó a mamá, hundiendo la cara en su cabello como si quisiera recordar su olor. Le dio un beso en la frente y luego se volvió hacia Minnie, quien le entregó las piezas, tras lo cual hizo un gesto de asentimiento con expresión adusta y partió. Mamá estaba cepillándose el cabello y mirando en torno con ojos fatigados cuando nos ordenó que subiéramos a recoger sus cosas. Una vez arriba oímos que hablaba en voz baja a Minnie. «Has venido. Que Dios te castigue por haber reiniciado este temible juego. Creí que había terminado para siempre». «No fui yo quien lo inició», repuso Minnie. «Da gracias por haber disfrutado de 15 años de paz, 15 años con un marido a quien amas e hijos que siempre has tenido a tu lado. 15 años sin que te acechara continuamente el peligro. Es más de lo que he tenido yo. Hasta ahora te he mantenido al margen del juego».
Eso fue todo lo que escuchamos, porque a continuación bajaron aún más la voz. En ese momento oímos pasos fuera y golpes en la puerta. Nos miramos en la penumbra y corrimos hacia la puerta de la habitación. De pronto Minnie apareció en el umbral. Su rostro brillaba con el resplandor sobrenatural, con un resplandor sobrenatural. Oímos que nuestra madre subía por las escaleras, que abajo rompían la puerta y que varios hombres gritaban por encima del estrépito de los truenos. ¡Por la ventana!, indicó Minnie. Nos aupó y nos dejó en las ramas de la higuera que trepaba por la pared meridional, y a la que nos habíamos encaramado 100 veces. Estábamos a mitad de descenso, colgados del árbol, como monos, cuando oímos a nuestra madre gritar. ¡Huyan! ¡Les va la vida en ello! Después no oímos nada más. La lluvia caía sobre nosotros como cuchillos, y nos sumergimos en la oscuridad del huerto. Las grandes puertas de hierro de la propiedad de Nim se abrieron de par en par. Los árboles que flanqueaban el largo sendero centelleaban bajo la luz del atardecer. La fuente, helada en invierno cuando yo había visitado el lugar, estaba ahora rodeada de brillantes dalias y cinias, y el borboteo del agua sonaba como campanillas entre el murmuro del mar cercano. Nim detuvo el coche delante de la casa. Sentada en el regazo de Solorin, yo notaba la tensión de su cuerpo. Esa fue la última vez que vimos a nuestra madre, dijo Nim. Minnie saltó por la ventana de la segunda planta y cayó en el suelo blando, donde la lluvia ya había formado charcos. Se puso en pie y se reunió con nosotros. Por encima del ruido de la tormenta oímos los gritos de nuestra madre y los pasos de los hombres en el interior de la casa. ¡Rastreen los bosques!, exclamó alguien, y Minnie nos condujo hacia los acantilados. Hizo una pausa sin dejar de mirarme. «Dios mío», dije temblando de pies a cabeza. «¿Capturaron a tu madre? ¿Cómo conseguiste escapar?» «¿Cómo consiguieron escapar?» «Al otro lado de nuestro huerto había acantilados que descendían hasta el mar», continuó Nim. «Cuando llegamos, Minnie descendió un poco por ellos y nos ocultó bajo un saliente rocoso. Vi que llevaba algo en la mano, una especie de Biblia pequeña, encuadernada en piel. Sacó un cuchillo y cortó algunas páginas que dobló y metió bajo mi camisa. Después me dijo que corriera en busca del barco para decir a mi padre que los esperara a ella y a Sasha. Pero solo debíamos esperar 1 hora. Si para entonces no estaban allí, mi padre y yo debíamos partir y llevar las piezas a un lugar seguro. Al principio me negué a marcharme sin mi hermano. Nin miró a Solorin con gesto serio. «Yo solo tenía 6 años», dijo éste. «No podía bajar por el acantilado a la misma velocidad que Ladislaus, que era 4 años mayor y rápido como el viento. Minnie temía que nos capturaran a todos y yo no podía seguirles. Antes de irse, Slava me besó y me dijo que tuviera valor. En ese momento miré a Solarin y vi que lloraba con esos recuerdos de su infancia. Minnie y yo descendimos trabajosamente por el acantilado durante lo que parecieron horas, en medio de la tormenta. Cuando por fin llegamos al puerto de Sebastopol, el barco de mi padre ya había zarpado. Nim se apeó con semblante serio, rodeó el coche para abrirme la portezuela y me ofreció la mano para ayudarme a bajar. «Yo mismo caí 1 docena de veces», dijo Nim, «y resbalé en el lodo y las rocas. Cuando mi padre me vio llegar solo, se asustó. Le conté lo que había ocurrido, lo que había dicho Minnie sobre las piezas. Mi padre empezó a llorar. Se sentó con la cara enterrada en las manos y sollozó como una criatura. Le pregunté qué sucedería si regresábamos para intentar rescatarlos.
¿Y qué pasaría si otras personas se apoderaban de las piezas? Alzó el rostro hacia mí y mientras la lluvia borraba las lágrimas de sus mejillas, dijo: Juré a tu madre que nunca permitiría que eso sucediera, aunque nos costara la vida a todos. Así pues, ¿te fuiste sin esperar a mí ni a Alexander?, pregunté. Solarin bajó del Morgan con la bolsa de las piezas en la mano. No fue nada fácil, respondió Nim con tristeza. Esperamos durante horas, mucho más de lo que Minnie había dicho. Mi padre se paseaba por cubierta. Yo trepé por el mástil una docena de veces tratando de verlos entre la lluvia. Al final llegamos a la conclusión de que no acudirían. Supusimos que los habían capturado. Cuando mi padre levó anclas, le rogué que aguardara un poco más. Entonces me dijo claramente por primera vez que había estado esperando ese momento. Planeándolo incluso. No salíamos simplemente al mar. Íbamos a América. Desde el día en que se casó con mi madre, tal vez incluso antes, sabía lo del juego. Sabía que podía llegar un día, o más bien que llegaría un día, en que aparecería Minnie y se exigiría un sacrificio terrible a mi familia. Ese día había llegado y en unas pocas horas la mitad de la familia había desaparecido. Sin embargo, había jurado a mi madre que aún incluso antes de que a sus hijos, salvaría las piezas. Dios mío, dije mirando a ambos mientras permanecíamos en el sendero. Solarin caminó hacia la fuente cantarina y hundió los dedos en el agua. Me sorprende que hayas aceptado participar en un juego como este, que destruyó a tu familia en una sola noche. Nos acercamos a Solarin, que contemplaba la fuente en silencio, y Nin me rodeó el cuello con un brazo. Solarin lanzó una mirada a su mano que descansaba sobre mi hombro. Tú también te has prestado a participar, dijo. Y eso que Minnie no es tu abuela. Supongo que fue Slava quien te introdujo en el juego. Ni su cara ni su voz me permitirían descubrir qué pasaba por su cabeza. Pero no era difícil de adivinar. Evité su mirada. Nin me apretó el hombro. Mea culpa, admitió sonriendo. ¿Y qué hiciste Minnie y tú cuando viste que el barco ya no estaba?, pregunté a Solarin. ¿Cómo sobrevivieron? Él estaba arrancando los pétalos de una dalia y arrojándolos a la fuente. Me llevó al bosque y me ocultó allí hasta que pasó la tormenta, explicó absorto en sus pensamientos. Durante 3 días recorrimos lentamente la costa en dirección a Georgia, como un par de campesinos de camino al mercado. Cuando estábamos lo bastante lejos de casa para sentirnos seguros, nos sentamos a hablar de la situación. Eres lo bastante mayor para comprender lo que voy a decirte, dijo ella, pero no lo suficiente para ayudarme en la misión que tengo por delante. Algún día lo serás. Entonces te mandaré llamar y te diré lo que debes hacer. Ahora he de volver para tratar de salvar a tu madre. Si te llevo conmigo serías un estorbo. Entorpecerías mis esfuerzos. Solarin nos miró con expresión ausente. Lo comprendí, agregó. ¿Minnie volvió para rescatar a tu madre de la policía soviética?, pregunté. Tú hiciste lo mismo por tu amiga Lily, ¿no?, contestó. Minnie dejó a Sasha en un orfanato. Intervino Nim, que me estrechó con el brazo mientras miraba a su hermano. Papá murió poco después de que llegáramos a Estados Unidos, de modo que me quedé solo aquí, igual que el pequeño Sasha en Rusia. Aunque nunca estuve seguro, de alguna manera siempre supe que Solarin, el niño prodigio del ajedrez que salía en los periódicos,
Era mi hermano. Para entonces ya me llamaba Nim. Nim significa robar, porque así me ganaba la vida, birlando cuanto podía. Fue Mordecai a quien conocí una noche en el club de ajedrez de Manhattan, quien descubrió mi verdadera identidad. ¿Y qué fue de tu madre?, pregunté. Minnie llegó demasiado tarde para salvarla, respondió Solorin muy serio, dándose la vuelta. Ella misma logró escapar de Rusia a duras penas.